Cuando no se cumplen nuestras expectativas, produciendo ira, desaliento, tristeza, desánimo, nos encontramos de frente con la tan conocida palabra frustración. Muchos de nosotros lidiamos a diario con estos sentimientos de frustración en diferentes áreas de nuestras vidas, llámese área laboral, área familiar, área económica. Inclusive este sentimiento de frustración puede arraigarse de una manera muy fuerte en nuestra área espiritual, y es precisamente de esta frustración espiritual de la que quiero hablar un poco el día de hoy. Muchos de nosotros sentimos en algunas ocasiones que nuestra relación con Dios está estancada, que no avanza, que no tenemos respuesta de parte de Dios. Como dicen, muchas veces sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, que por mucho que oramos y ayunamos no vemos el cambio en nuestras vidas. Y esto produce claramente frustración en nosotros. Pero esto no ocurre porque Dios no quiera o no esté con nosotros en cada uno de los procesos que vivamos. De hecho, Dios a través de su palabra y a través de cada una de esas palabras que nos da diariamente, nos muestra y nos manifiesta cómo Él se interesa en cada uno de nosotros y cómo Él nos acompaña en cada paso que demos. Hoy quiero regalarles dos versículos, parafrasear dos versículos que Dios regaló a mi vida hace mucho tiempo, en los que me muestra o nos muestra cómo Él se interesa en cada uno de nosotros. El primero se encuentra en Santiago 4:8 y palabras más o palabras menos dicen: acércate a Él y Él se acercará a ti. Solo necesitamos acercarnos y buscarlos para que Él esté con nosotros, Él se interese en nosotros. Y el segundo, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, que está en Josué 1:9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes durante el proceso, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Estos dos versículos nos muestran que el problema y nuestra frustración no vienen de las actitudes que tiene Dios hacia nosotros, claramente no es así, sino de las actitudes que nosotros tenemos hacia o frente a nuestra relación con Dios. ¿Por qué ocurre esto? Todos nosotros queremos que nos pasen cosas buenas en la vida, y no solo nosotros, Dios también quiere que nos pasen cosas buenas. De hecho, Jeremías 29:11 habla de cómo Dios tiene planes de bendición y no de maldición para cada uno de nosotros. Él quiere que seamos bendecidos a fin de tener un futuro y una esperanza. Y el problema entonces no es que queramos que nos pasen cosas buenas, el problema es que queremos que esas cosas buenas nos sucedan ya, nos sucedan ahora, nos sucedan de inmediato. Y cuando no sucede de esta manera, que es como por lo general ocurre, es cuando entra en nosotros este sentimiento de frustración y desánimo. Nuestra mente empieza a cansarse, nuestro cuerpo inclusive empieza a cansarse, y muchas veces deseamos apartarnos del proceso que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Pero siendo muy honesto, y pues les tengo una noticia, es que sea como sea, vamos a tener que esperar. Dios es un Dios de procesos y es un Dios de tiempos. El tiempo de Dios no es nuestro mismo tiempo, así que debemos aprender a esperar. La diferencia está en cómo es que nosotros estamos llevando a cabo esa espera. Si la llevamos de la manera correcta o de la manera incorrecta. Si esperamos de la manera incorrecta, vamos a seguir añadiendo frustración a nuestras vidas, vamos a tener tristezas y vamos a tener un desgaste. Pero si lo hacemos de manera correcta, vamos a ejercitar en nosotros la paciencia y vamos a disfrutar ese tiempo de espera. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta o cuáles son los pasos, por decirlo de alguna manera, para entender cuál es la forma correcta de esperar? La primero es aceptar los tiempos de Dios. Como les decía, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él nos revela sus propósitos, sus planes para nuestras vidas. Él nos muestra que quiere con nosotros y pone sueños en nuestro corazón. Pero créame que Dios nunca muestra el tiempo exacto en que estos planes se van a ejecutar. ¿Por qué? Porque estos planes y la ejecución de los mismos dependen de nuestra actitud, de nuestro avance y de nuestro comportamiento frente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Un ejemplo muy grande de esto es la vida de José.
Todos nosotros conocemos la historia de José y conocemos cómo Dios lo llevó a través de diferentes procesos para llegar a cumplir el propósito para el cual fue creado. Al inicio, Dios le habló a José en medio de sueños, mostrándole cómo él iba a ser grande y muchos de sus hermanos iban a servirle. Pero esto no ocurrió cuando él vio el sueño y se levantó y dijo, yo me soñé que ustedes estaban, que yo me levantaba y que ustedes se levantaban. Bueno, no, esto no ocurrió de esta manera, no ocurrió de inmediato. Inclusive José tuvo que atravesar por burlas, tuvo que atravesar por desengaños por parte de su familia, ver que su familia, sus hermanos lo rechazaron, tener que estar en la cárcel, procesos de muchos años y mucho tiempo para poder llegar a ver el plan que Dios tenía para él. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel, es otro ejemplo muy claro. Dios los sacó de Egipto con una promesa, la promesa de llegar a la tierra prometida. Pero esta promesa no fue tampoco dada o ejecutada de inmediato. Ellos no salieron del pueblo de Egipto y atravesaron el mar y llegaron a la tierra prometida. No, este proceso para el pueblo de Israel duró 40 años. Pero algo que sí podemos tener claro y que podemos ver en este ejemplo es que a pesar del tiempo que tomemos en tener respuestas por parte de Dios, Dios va a estar acompañándonos en cada proceso, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Duraron 40 años en el desierto, pero jamás estuvieron apartados de la provisión y el cuidado de Dios para sus vidas. Entonces aprendamos a aceptar los tiempos de Dios para nuestras vidas. Otro punto es aprender a confiar en Dios. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea sus caminos, pero el Señor es quien dirige sus pasos. Nosotros podemos planear, pero Dios es el que está dirigiendo nuestros pasos. Y muchas veces cuando Dios dirige nuestros pasos, lo hace de manera que no tiene sentido para nuestras vidas. Y cuando nosotros tratamos de entenderlo y de actuar por nuestra propia manera, nuestra propia fuerza, es cuando nuevamente viene la frustración a nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Si Dios lo hizo una vez, Él lo hará nuevamente. Si Dios ha dado respuestas a tu vida, Él no se quedará con nada. Él entregará respuestas a las peticiones de tu corazón. Y sí, es muy sencillo decirlo, pero nosotros por lo general pasamos nuestras vidas tratando de resolver las cosas por nosotros mismos. Nos creemos autosuficientes. Si Dios no lo hizo cuando yo quería, entonces yo en mis fuerzas trato de hacerlo. Si no encontré respuesta a mi oración, no sé si muchas veces en su mente no han tenido estos pensamientos de Dios, pero si yo quiero cambiar, yo oro y te pido, ¿por qué no logro cambiar? Y empiezo a tratar de hacerlo en mis fuerzas. Entonces, algo muy importante es entender que nosotros necesitamos humildad para confiar en Dios. Primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A Dios le agrada que seamos humildes y necesitamos ser humildes para permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. La humildad es la cobertura que atrae la ayuda de Dios a nuestras vidas. Los tiempos de Dios son justos y Dios nos da las cosas cuando sabe que estamos listos para tenerlas. Otro punto importante es entender que no todos vivimos en la misma temporada, en los mismos tiempos. Esto lo escuché alguna vez en una prédica y me pareció muy importante. Y es entender que cada persona vive un proceso diferente, que no debemos envidiar y desear lo que otros están viviendo en su momento, porque cada uno pasó por su tiempo de cosecha para recibir su siembra. Entonces, entender que de pronto en este tiempo nosotros estamos sembrando para cosechar a futuro. Entonces, es importante entender esto, entender los tiempos de Dios, confiar en Dios y entender que tenemos tiempos diferentes de siembra y de cosecha. Quiero contarles una pequeña historia que me pareció muy bonita. Es una fábula. Cuenta la historia que una vasija de barro se encontraba en un horno
que estaba a una alta temperatura. Esta vasija de barro se quejaba y le decía: señor alfarero, por favor, sáqueme de aquí, esto duele, esto quema. El señor alfarero estaba todo el tiempo en silencio. Entonces la vasija empezó a pensar: ¿será que el alfarero se olvidó de mí en este horno? ¿Será que no me alcanza a oír? Simplemente se fue y me dejó en mi sufrimiento. Pero el alfarero permanecía en silencio. Después de un tiempo, y cuando se cumplió el tiempo establecido para el proceso que debía durar la vasija en el horno, el alfarero se acercó y tiernamente la sacó de este horno. Y cuando la sacó, pudo encontrar una vasija reluciente y completamente funcional para lo cual él la había creado. Recuerda que nosotros somos barro en las manos del alfarero, que Dios tiene un propósito con nosotros, que Dios moldea nuestras vidas para que seamos esas vasijas en sus manos, que seamos la vasija perfecta para lo cual Él nos ha creado. Así que aprendamos a esperar en los tiempos de Dios. El aprender a descansar en Él va a evitar que nos frustremos en nuestras vidas. Un abrazo y nos vemos a primera hora con Él.